Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino y un gusto de verdad nuevamente estar con ustedes estudiando lo que es nuestras parashá. Así que esta semana, como las otras, venimos estudiando las parashá y esta semana nos toca la parashá Vayigash, que va desde Génesis 44, 18 hasta Génesis 47, verso 27. Y aquí pues tenemos que hacer primero un recordatorio. Recordemos que en la parashá pasada, ¿verdad? A José le llevaron sus hermanos el doble del dinero y él los devolvió con más comida para su padre, para toda la familia, pero también le puso su copa de plata dentro del costal de su hermano Benjamín o Benjamín, ¿ok? Así que vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Estaba José haciendo algo legal o ilegal? ¿Era una venganza hacia sus hermanos? Bueno, esto lo quiero ver desde el contexto legal que nos enseñó nuestro maestro Rico Cortés de esta escalera educativa. Por cierto, nuevamente, usted puede hallar esto de esta parasha en Teshuva TV por mi maestro Rico Cortés, que de verdad está fenomenal. Así que vamos a ver la respuesta a este asunto. La legalidad del perdón y del proceso de Teshuvá. Fíjense que Génesis 44, del 1 al 12, dice que José ordena plantar su copa de plata en el costal de Benjamín o Binyamin. Bueno, José estaba acaso buscando lo que era una venganza de sus hermanos con lo que a él le habían hecho anteriormente, o era algún otro proceso que él estaba realizando. Bueno, dice que no buscaba venganza emocional, sino que ejecutó un procedimiento legal, escuche bien, procedimiento legal para verificar si había arrepentimiento, es decir, que sus hermanos habían hecho teshuvá o no habían hecho teshuvá. Ok, ¿por qué? Miren, en el antiguo Medio Oriente, y esto es lo que me gusta de cómo estudia mi maestro Rico Cortés, nos ayuda a entender mejor. Fíjense que en el Código de Hammurabi, las leyes hititas, para procesar, escuche bien qué interesante, para procesar a alguien que se requería una evidencia irrefutable. Por ejemplo, el robo de un objeto sagrado o objeto real era un crimen capital, fíjense, era un crimen capital o resultaba en una esclavitud de forma inmediata. Así que José planta su copa de plata para crear lo que nosotros llamaríamos hoy en día lo que es un delito fragante. Así establece la culpabilidad en forma legal. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? No era incriminar por maldad o venganza, sino abrir un proceso legal de forma tal donde los hermanos, como coacusados o testigos, tuvieran que responder ante la ley egipcia. Es decir, que lo que está haciendo aquí José está recreando, vamos a decir, la situación pasada que sucedió con él. Es decir, está recreando, por decir así, el pecado que anteriormente ellos habían cometido. José puso a sus hermanos en la misma situación años atrás. Es decir, un hermano favorecido, Benjamín, estaba en peligro de ser esclavizado. Vamos a verlo, eso estaba desde Génesis 37. Recuerden que ellos tomaron a su hermano menor, que en este caso era José, hijo de Raquel, es separado de su padre. Y en este Génesis 44 que estamos estudiando, un hermano menor, Benjamín, ¿verdad? Corre riesgo de quedar en esclavitud. En Génesis 37, su padre Jacob perdería a un hijo, a su hijo amado, y en Génesis 44 el padre perdería al último hijo de Raquel.
Judá está presente en la decisión. En Génesis 37 vendieron al hijo favorito de Jacob, que sería José, por envidia y lo dejaron como esclavo. Mientras que en Génesis 44, Judá ahora toma una iniciativa y una decisión y tenían la oportunidad todos ellos en forma legal de dejar a Benjamín, que era el otro hijo favorito, ¿verdad?, de Jacob, como esclavo o tenían la oportunidad de regresar libre, ¿verdad?, a cada uno a sus casas. Esta situación, mis hermanos, obligaba a todos ellos a repetir ese pasado, esa situación que ellos cometieron en el pasado, como lo hemos visto en Génesis 37, ¿verdad? Así que vamos a ver esto que también es bien, bien interesante, el perdón legal del juez. Fíjense que según Maimónides en la Mishnah Torah, en el tratado de Giljot Teshuvah, dice, solo es posible el perdón legal del juez, solo es posible cuando el infractor se enfrenta en la misma tentación y elige la justicia sobre el pecado. O sea, había un perdón legal que podía ser emitido por el juez. Para un juez, que en este caso sería José, puede entregar el perdón legal, debe haber evidencia de que el reo ha cambiado. Por lo tanto, José está actuando como un juez o un investigador legal para obtener evidencia del arrepentimiento, es decir, de ver si realmente sus hermanos han hecho teshuvá o no han hecho teshuvá en estos 20 años que han pasado desde ese evento que sucedió con él. Si los hermanos abandonaban a Benjamín como esclavo a cargo de José, por supuesto, confirmaban que seguían siendo criminales, es decir, que no habían cambiado nada. Si lo defendían, demostraban que realmente ellos habían cambiado. Así que aquí ocurre algo bien interesante. Y Judá, ¿verdad? Pronuncia un discurso ante José. Judá se acerca con humildad y respeto, como vemos en Génesis 44, 18. Entonces Judá dice, se acercó a él, que es parte pues de nuestra parashá. Habla con temor reverente, pide permiso para hablar. Reconoce la autoridad de José, claro, como el gobernador egipcio que era. Y muestra un cambio con el Judá pasado que antes actuaba con impulsividad. Vamos a repasar, él repasó, ok, delante de José esa historia familiar. Le recuerda que su padre Jacob es anciano, que Benjamín, ¿verdad? Era el último hijo que le quedaba de su amada esposa Raquel. El hermano mayor de Benjamín, o sea, el mismo José, ya no está. Ahí él se entera de todo lo que pasó, cuál es el cuento que le echaron a su padre Jacob de que si un animal a lo mejor lo había pues despedazado, qué había pasado con la túnica. Allí es donde realmente José se entera de todo lo que sus hermanos habían hecho y le habían dicho a su padre Jacob. Pero Judá en esta oportunidad no acusa a nadie, no se justifica y subraya la fragilidad emocional de Jacob. El corazón del discurso aquí es el amor al padre. Judá enfatiza que el alma de Jacob está ligada al alma de Benjamín. Y si Benjamín no regresa, Jacob moriría del dolor. Eso está visto en Génesis 44:30, donde dice su vida está ligada a la vida del muchacho. Este argumento, pues evidentemente está apelando a la compasión, está dirigido al corazón de este gobernador que es José. Judá se responsabiliza presentando una sustitución legal. Vamos a ver. Judá confiesa que él mismo se hizo garante de Benjamín ante su padre, como lo vemos en el Génesis 44:32. Dice, yo respondí por el muchacho. Si no le traigo de vuelta, llevaré la culpa para siempre. Yo soy el garante, ¿ve? La deuda de Benjamín pasa
a mí. Aquí Judá rompe el patrón del pasado, ya no abandona a un hermano para salvarse a sí mismo, como ocurrió con José años atrás. O sea, aquí totalmente un Judá totalmente diferente. La súplica final y sustitución del sacrificio. Judá ofrece algo impensable. Permanezca ahora tu siervo en lugar del muchacho como esclavo de mi señor, como dice Génesis 44:33. O sea que Judá está dispuesto a perder su libertad por Benjamín y evitar la muerte de su padre. Eso de perder la libertad significaba que al tomar o tomar la sustitución de su hermano Benjamín o Biniamín, ¿qué sucedía? Él quedaba por esclavo de por vida, ya no regresaría, ¿verdad? A la tierra de Canaán, a la tierra prometida, ya no vería a sus hijos, ya no vería pues a ninguno de los familiares porque sería pues un esclavo de Egipto. De eso es que estaba hablando justamente Judá. Bien interesante lo que está diciendo Judá. Pero fíjense que en el antiguo Medio Oriente, escuche bien esto que es interesante, un individuo podía hacerse fiador de otro. Es decir, si el deudor o criminal no podía cumplir, el fiador asumía toda la responsabilidad legal. Judá está realizando una sustitución vicaria. Legalmente transfiere la sentencia de la esclavitud de Benjamín o Binyamin hacia él. Este acto mostró arrepentimiento verdadero, o sea, una teshuvá completa y verdadera, liderazgo ante sus hermanos y, por supuesto, amor sacrificial. El motivo final, no soportar el dolor del padre. Él dice en Génesis 44:34, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el muchacho? O sea que no puede regresar y ver de paso, ¿verdad? El dolor, ¿verdad? Causado a su padre. Bien interesante porque en el capítulo 37 vimos que no le importó el dolor de su padre, ¿verdad? Cuando vendieron a su hermano José como esclavo, ¿verdad? A la gente de Ismael. Así que no le importó que su padre tuviera 20 años de este dolor. Ahora sí le está importando, ¿eh? Ven la diferencia, ¿verdad? Judá no busca el beneficio propio, sino proteger al padre y al hermano. Fíjense nuevamente, en el antiguo Medio Oriente, la vergüenza de perder a un segundo hijo de la esposa amada, que en este caso era Raquel, habría destruido el honor de la casa de Jacob. Judá actúa para restaurar el honor de su padre, algo que no hizo cuando vendieron a José. Además, el diccionario de Global Dictionary of Theology dice que el perdón en estas culturas no es solo un sentimiento que uno tiene internamente, sino una restauración pública del estatus social y de paso legal. Bien importante esta parte legal. Pero también tenemos que considerar que de esta reconciliación es profética, la de Judá y la de José. Muchos de los sabios dicen que esta confrontación entre Judá y José es vista como un prototipo de la restauración nacional de Israel. Por eso es que en la Haftará de esta parashá que vemos en Ezequiel 37, el 15 al 28, habla de las dos varas, de Judá y la de José, en que las dos casas de Israel se convierten en una sola, pues en los tiempos finales. También escatológicamente vemos cómo José, un prototipo del Mesías sufriente, ¿verdad? De Mashiach ben Joseph. José como figura mesiánica que debe ser reconocida por sus hermanos para que ocurra la salvación. José ante sus hermanos era como un gentil, era un egipcio, ¿ok? Imagínense ustedes, hablaba otro idioma, no tenía las características de hebrea, era y parecía un egipcio, hablaba egipcio, tenía las vestimentas de un egipcio, así que evidentemente era para ellos un gentil, no lo reconocieron, ¿ok? Pero seguía siendo su hermano, ¿verdad? El paralelo con Yeshua sugiere que, al igual que los hermanos de José no lo reconocieron debido a su apariencia,
Muchos en Israel no han reconocido al Mesías debido a esas interpretaciones culturales externas. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos nosotros concluir? Que realmente el estudiar la parte legal que de esta para allá ha sido bien importante y esclarecedor. Ver cómo José no solamente lo perdonó y olvidó, ¿verdad? Ese pecado que hicieron sus hermanos en forma emocional para él, sino que también los absolvió legalmente, ¿verdad? Que una vez que la justicia pues fue satisfecha, fue mediante ese arrepentimiento y esa sustitución que hizo Judá. Espero que esto haya ayudado un poquito más a entender la parte legal de esta parashá. Shalom, shalom.